Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es José Sadi, soy ginecólogo. Me dedico a la cirugía ginecológica y a la ginecología oncológica. Este podcast es un espacio para hablar sobre salud femenina con calidez, con claridad de ideas y con compromiso en la información. Porque hablar de salud no es solamente un tema médico, sino que es un tema que considero que es de nuestra vida cotidiana. Y por eso creo que es importante que ya seas paciente o colega, puedas acompañarme en este espacio y que la información que pueda transmitirte te sirva y sea útil para la toma de decisiones. Hola, ¿cómo les va? Soy José Sadi. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde la salud femenina se habla claro. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental que es la prevención de la salud femenina. ¿Cuáles son los controles ginecológicos que no deben faltar en el cuidado de la salud? De acuerdo a la edad que tengan las mujeres, van a ser distintos estudios o distintas prácticas que van a ayudar a la prevención. El Papa Nicolau es fundamental, la mamografía en mujeres con determinada edad es fundamental, por supuesto que las vacunas del HPV también hoy en día es una herramienta muy importante en el cuidado de las mujeres y a medida que pasa el tiempo se irán sumando algunos otros estudios. Bueno, ¿cuáles son los estudios que no deben faltar o cuáles son las prácticas que no deben faltar? Vamos a empezar por ahí quizás por la primera, que es la más importante, que es la vacunación. ¿Sí? ¿Y por qué digo que es la primera? Porque la vacunación, hoy sabemos que vacunar contra el virus del HPV es muy importante y eso empieza en edades muy tempranas. ¿Sí? Hoy se acepta que a partir de los 9 años se podrían vacunar, si bien el rango de edad es entre los 11 y los 15 años y a partir de ahí en adelante también podría seguir aplicándose con distintos esquemas. Pero la vacunación hoy es clave. El Papa Nicolau. ¿Por qué es importante el Papa Nicolau? Porque el Papa Nicolau es un método de screening que tiene muy buena aceptación y que debería ser masivo. ¿Por qué? Porque ayuda a prevenir el cáncer de cuello uterino. Este es un método que debe empezar a usarse en aquellas mujeres que han empezado o que han iniciado su vida sexual. ¿Qué otro estudio no puede faltar? La mamografía. ¿Qué es la mamografía? Es un método que ayuda a prevenir el cáncer de mama. Este estudio normalmente empieza a realizarse en mujeres a partir de los 40 años en adelante, pero existe una subpoblación de pacientes en la cual podría adelantarse este screening o esta prevención. ¿Qué otros estudios son importantes? Bueno, a medida que van pasando la edad de las mujeres, empiezan a aparecer otros estudios. Por ejemplo, estudiar los huesos en mujeres que han entrado en menopausia, con estudios como por ejemplo la densitometría, o ante determinados síntomas, por ejemplo, una mujer que tiene sangrados y sobre todo en la perimenopausia o en la posmenopausia, estudiar con una ecografía para ver cómo está la parte interna del útero que se llama endometrio. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando aparecen estos síntomas, como el sangrado y el endometrio está engrosado en una mujer en la posmenopausia, puede ser sinónimo de que hay una enfermedad en el útero. Vamos a volver a la vacuna del HPV porque me parece que es importante aclararlo. El HPV es un virus que sabemos que existen distintos subtipos del virus del HPV, pero algunos de ellos están relacionados o tienen una asociación directa con el cáncer de cuello uterino. Entonces, el poder aplicar una medida preventiva como es la vacuna contra ciertos subtipos de virus del HPV ayuda a que el organismo esté más protegido, se mejore el sistema inmunológico para poder rechazar o mantener quietos a esos virus y que no produzcan cambios que puedan llevar a enfermedades del cuello uterino. Por eso es que es muy importante la vacunación y lo ideal sería que exista una vacunación masiva. ¿Por qué? Porque el virus del HPV
se transmite a medida que las personas empiezan a mantener relaciones sexuales. Entonces, hoy en día es aceptado que tanto las mujeres como los varones deberían estar protegidos con la vacuna del HPV. Hoy podríamos decir que existen dos poblaciones de a quién vacunar contra el virus del HPV o cómo vacunar contra el virus del HPV. Podríamos hablar de una población entre los 11 y 14, 15 años y una población entre 15 y 26 años, ¿sí? Después, por supuesto, puede ser posible la vacunación fuera de esos rangos etarios, sí, pero ahí ya es importante el asesoramiento médico con respecto a cuáles serían los beneficios de esa vacunación. Pero el rango etario es entre los 11 y los 14, 15 años, que ahí debería ser masivo y debería ser obligatorio. El ginecólogo vendría a ser como el médico de cabecera o el médico general de las mujeres y que probablemente es un médico que la va a acompañar a lo largo de su vida en los distintos momentos o en las distintas etapas de su vida. Por eso es que es importante aclarar que van a existir distintos momentos etarios de las mujeres en donde el ginecólogo va a tener un papel clave en el cuidado de su salud. Por ejemplo, en lo que sería la adolescencia en adelante, que es en donde por lo general comienzan los controles ginecológicos, ya hablamos de la vacuna del HPV, que eso es previo, pero en esa etapa es donde comienzan los controles con el Papa Nicolau, por ejemplo, luego de que las mujeres empiezan o inician su vida sexual, empiezan los controles con el Papa Nicolau para detectar lesiones a nivel del cuello uterino. Hoy existen otros métodos que en algunos países por ahí están más establecidos, que aparte de usar el método del Papa Nicolau, existen técnicas que se llaman de captura híbrida para detectar distintos subtipos de HPV, y combinando esos métodos lo que hace es permitir en ciertos casos espaciar los controles, ¿sí? Recuerden que estos controles son periódicos, por lo general se hacen anuales, pero a veces combinando distintos métodos se pueden espaciar y hacerlo bianual o cada 3 años. Después, en otro momento, el ginecólogo, ¿qué función va a tener? Bueno, probablemente esa mujer en algún momento de su vida logre un embarazo. Ahí existen algunos ginecólogos que, aparte de ser ginecólogos, hacen obstetricia y probablemente acompañen a la mujer en lo que es el momento del embarazo. Yo en mi caso puntual no me dedico a la obstetricia, entonces sí voy a seguir después probablemente en el cuidado posterior a que haya nacido su hijo o su hija. Y en ese caso, los otros cuidados que entran empiezan de acuerdo a la edad, como dijimos, en relación a los cuidados mamarios, ¿sí? Haciendo prevención con mamografía para detectar lesiones de la mama o de las mamas. Después, cuando la mujer entra en menopausia, se generan ciertos cambios hormonales o pueden tener ciertas manifestaciones alrededor de la menopausia, que son procesos claramente fisiológicos de las mujeres, en donde en algunos casos van a necesitar un acompañamiento, ya sea con terapia hormonal, o también vamos a tener que seguir haciendo prevención de cuidar la parte ósea, el aparato cardiovascular, bueno, los distintos sistemas del cuerpo. Entonces es importante también el acompañamiento del ginecólogo en esa etapa. Bueno, hasta acá veníamos hablando de lo que son los estudios o los cuidados que uno tiene que tener en cuenta para cuidar la salud femenina. Pero también la información es clave. ¿Por qué? Durante mucho tiempo hay cosas que se consideraron como normal o se las consideraron que debían pasar y que se debía aceptar así. Y hoy en día, por suerte, se ha evolucionado muchísimo en la información y también las mujeres han logrado un empoderamiento de poder cuestionar o cuestionarnos cosas a los ginecólogos. Por ejemplo, durante mucho tiempo se consideró que era normal que las mujeres cuando menstruan les duela, ¿sí?
o que tengan dolores permanentes o que tengan dolores, no sé, con las relaciones, los cuales genera un disconfort enorme. Y eso sabemos que no es normal, o sea, no es normal tener dolor, no es normal que un momento o una etapa fisiológica de la vida se transforme en un conflicto, en un problema. Y una situación similar pasa con las mujeres cuando llegan a esa etapa normal, fisiológica, que es la perimenopausia o la menopausia, en donde van a experimentar cambios, porque es normal que experimenten cambios, pero que esos cambios no tienen que tener una alteración de su calidad de vida. Entonces es importante en eso también transmitir información clara, con conocimiento, y tener la empatía para ayudar a que esas mujeres pasen esos momentos fisiológicos de su vida en donde van a manifestar o van a sentir cambios, que lo puedan transitar de la mejor manera posible. Como yo les conté previamente, también me dedico a la ginecología oncológica, entonces desde ese lugar también hay situaciones que podemos prevenir. Por ejemplo, hoy sabemos que el cáncer de ovario es una enfermedad muy temida, es una enfermedad que genera mucho miedo, incertidumbre en las mujeres. Y desde ese lugar, por ejemplo, también tenemos posibilidades de hacer prevención. ¿Qué es lo que hoy sabemos? Sabemos que en mujeres o en familias que tienen antecedentes de esta enfermedad, hoy en día deberían consultar con un especialista. ¿Por qué? Porque nosotros haciendo un buen asesoramiento genético y en quienes lo necesiten hacer un estudio genético, podemos tomar medidas preventivas para que esa mujer no desarrolle un cáncer de ovario. Entonces, desde ese lugar también es importante el rol del gineco-oncólogo para prevenir enfermedades como por ejemplo la que le estaba comentando del cáncer de ovario. Y también creo que desde el rol del ginecólogo-oncólogo, en este caso, es que hay veces que se hacen diagnósticos en los controles generales, vamos a decir, o por ahí por alguien que es seguida por un ginecólogo general. Y también ahí la palabra del gineco-oncólogo en esas situaciones es importante, porque no siempre lo que se puede diagnosticar va a ser malo, ¿sí? Entonces, y sabemos el miedo, la incertidumbre y todo el malestar que genera el tener un diagnóstico, y sobre todo cuando no es un diagnóstico de certeza. Entonces, el poder consultar con una persona especializada ayuda a que uno pueda mejorar ese diagnóstico, pueda dar más certezas y ayudar a que decidir si va a necesitar o no un tratamiento. En el Congreso de la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica tuve el placer de recibir a varios colegas y bueno, les pedí que grabaran para colaborar en este espacio. Los tres principales tumores de origen ginecológico son el tumor de ovario, el tumor de endometrio o de útero o matriz y el tumor de cáncer de cuello uterino. Desafortunadamente, para prevenir el cáncer de ovario no tenemos ninguna estrategia. En general, el cáncer de ovario debuta como enfermedad avanzada, dada su historia natural. 4 de 5 pacientes van a tener enfermedad avanzada al momento del diagnóstico y es un tumor que no es prevenible. Para prevenir el cáncer de endometrio tampoco tenemos ningún test, lo que tenemos es signos de alarma. Básicamente el cáncer de cuello de endometrio ocurre en mujeres que dejaron de menstruar, que están en la menopausia y después vuelven a sangrar. Ese es el principal signo de alarma, el sangrado posmenopáusico. Si eso le sucede a una de las pacientes, debe buscar ayuda inmediata porque hay que descartar un cáncer de endometrio. El cáncer que podemos prevenir es el cáncer de cuello uterino. Tenemos 600.000 casos nuevos en el mundo de cáncer de cuello uterino y todos son teóricamente prevenibles. El cáncer de cuello uterino se previene por medio de la vacuna del virus del papiloma humano. Ha salido literatura que demuestra que mujeres vacunadas con dicha vacuna hacen menos cáncer que las mujeres que no fueron vacunadas. Esto 20 años después de su licenciamiento en el 2006.
La protección que confiere es bastante alta y de hecho la Organización Mundial de la Salud lanzó una estrategia hace 3 años para erradicar el cáncer de cuello del útero que se llama la estrategia 90-70-90, que pretende poner al menos una dosis de vacuna de virus de papiloma humano al 90% de las niñas menores de 15 años, hacer un buen test de tamización a los 35 y 45 años al 70% de las mujeres, y ya voy a explicar qué es eso, y tratar adecuadamente al 90% de las mujeres. Se pretende en 100 años, para el 2130, tener la incidencia de cáncer de cuello uterino que tiene hoy Finlandia, que es 4 por 100.000 mujeres. Hoy en el mundo tenemos 14 por 100.000 mujeres. Entonces es prevenible mediante prevención primaria, que es la vacunación. La prevención secundaria es hacer un diagnóstico temprano antes de que la enfermedad ocurra. Esto se ha hecho históricamente con citología vaginal. Ahora tenemos pruebas de detección de PBH que son muchísimo mejores, detectan mucho más enfermedad y nos da un intervalo amplio para intervenir, porque la infección por el virus del papiloma humano se da cerca al debut sexual y los cánceres y las displasias de cuello ocurren después de los 30 o 40 años. Tenemos todo ese lapso de tiempo para hacer detección de PBH y actuar en consecuencia a los resultados de la información para realizar tratamientos que son ambulatorios, que son sencillos y que tienen tasas de curación superiores al 100%. Gracias por acompañarme en este espacio de escucha, de reflexión y cuidado. Nos volvemos a encontrar pronto para seguir hablando desde el conocimiento con confianza y empatía.